Omar lee un artículo periodístico en el cual señala que la mejora de la economía peruana, ¿no? Que debido a la mejora de la economía peruana, la cantidad demandada de alimentos perecibles, como frutas, verduras, carnes, aumentó en 5%, mientras que la cantidad demandada de refrigeradoras aumentó en 25%. Para Omar, este hecho no tiene sentido, pues si la población gasta su dinero en alimentos, no le quedará dinero para comprar refrigeradoras, ¿no? A ver, veamos, ¿qué, eh, ¿qué podemos decir de lo que piensa Omar? ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que está pasando? Entonces, tenemos que ver algunas conexiones entre los bienes respecto al ingreso de este consumidor. Lo que vemos es que ha habido, debido a digamos, mejora de la economía peruana, un, digamos, probablemente un incremento de los ingresos, ¿no? Entonces, cuando, cuando hay una mejora de la economía, hay un incremento de los ingresos de la población. Aumentan los ingresos de la población, lo que nosotros llamamos M, ¿no? Y por lo tanto, la gente va a comprar más alimentos, a ver, vamos a llamar X, el número de alimentos, y vamos a llamar Y al número de refrigeradoras. Entonces, la gente está comprando más alimentos, aumenta la cantidad comprada de alimentos y la gente está comprando más refrigeradores. Entonces acá recordamos uno de los factores que afectan, que afectan a la demanda, ¿no? Habíamos dicho que el ingreso de los consumidores, ¿no? Afecta la demanda. Cuando el ingreso del consumidor sube, sube la demanda. Cuando el ingreso del consumidor sube, puede bajar la demanda. Como acá ha aumentado, ante una mejora en la economía y por lo tanto una mejora de los ingresos, ha aumentado la demanda de refrigeradoras y de alimentos, entonces estamos en el caso de que ambos bienes vendrían a ser normales. O sea, eh, el bien X es un bien normal y el bien Y también es un bien normal. Ambos bienes son normales, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir entre las refrigeradoras, ¿no? Las refrigeradoras y los alimentos, o entre los alimentos y las refrigeradoras. ¿Habrá una conexión entre ellos? A ver, de hecho que los alimentos como las frutas, verduras y carnes son alimentos llamados perecibles. Es decir, si no tienen una cadena de frío, esos alimentos se malogran. Entonces, tiene sentido pues que mucha gente, ¿no? Mucha gente prefiera entonces comprar refrigeradoras para conservar estos alimentos. Entonces, vamos a decir así, como, como los alimentos y las refrigeradoras, ¿no? O vamos a poner así, ¿no? Como los alimentos y
refrigeradoras son bienes complementarios, entonces un incremento del consumo, un incremento, digamos, un incremento, en este caso, bueno, lo que se ha dado es un incremento de alimentos, ha ocasionado un incremento de la demanda de refrigeradores, ¿no? O sea, más o menos así, ¿no? O sea, esto es, digamos, el bien, el bien X y este es el bien Y. Este es el precio del bien X y este es el precio del bien Y. Entonces, eh, aumentó, aumentaron los ingresos. La gente entonces ahora va a demandar más alimentos y por lo cual, como demanda más alimentos, la demanda de los alimentos se van a desplazar hacia la derecha. ¿Ya? Quiere decir, el precio de este producto no ha cambiado. Como no ha cambiado el precio, la gente ahora puede comprar más alimentos. Como ha aumentado la demanda de los alimentos, se necesita una cadena de frío para refrigerar estos productos, lo cual entonces hace que aumente la demanda de refrigeradoras. Entonces, aumenta la demanda de refrigeradoras. Como el precio de las refrigeradoras no ha cambiado, porque no nos dicen nada sobre esto, entonces la gente ahora consume más refrigeradores. ¿Ya? Ha habido entonces un cambio en la demanda, ¿no? ¿Tienes algún comentario, algo podrías añadir sobre esto? Una pregunta. Ujú. En tipo estos casos de comente, ¿estás explicando el caso para contradecir lo que opina la persona o algo así? Tam- También, también se busca el contraejemplo. O sea, como te decía, a veces la persona dice varios enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Entonces tú tienes que indicar, o sea, hay que indicar qué puntos o qué aspectos de lo que afirma son correctos o no son correctos. Entonces lo que parece que pasa con Omar es que él está confundido, ¿no? Y nosotros le estamos aclarando esto, ¿no? Entonces, por eso podemos decir, ¿no? Para Omar dice, este hecho no tiene sentido, pues si la población gasta su dinero en alimentos, no le quedará dinero para comprar refrigeradores. Entonces nosotros podríamos decir que Omar, Omar se equivoca, pues ambos bienes, ambos bienes son normales, son normales. Entonces, la mejora en la economía, explicamos, siempre genera una mejora en los ingresos de la gente, ¿no? Ahí está la conexión con uno de los factores de la demanda. Entonces, como cambian los ingresos, va a cambiar la demanda, ¿no? Entonces, lo primero, de hecho, que acá debí anotarlo, ¿no? Ante un incremento de los ingresos, ¿no? Ante un incremento de los ingresos, vamos a anotarlo así, se produce un incremento en la demanda, ¿no? En la demanda de alimentos, lo cual genera un incremento del consumo de alimentos y también un incremento en la demanda de refrigeradoras, lo cual lleva a un incremento en el consumo de refrigeradoras. Entonces, ahora, ¿por qué subieron los dos a la vez?
Porque también entre ellos hay una relación. Y esa relación ocurre porque ambos bienes son complementarios, porque se usan juntos. O sea, la refrigeradora solamente tiene sentido su compra en la medida que va a ser utilizado para la conservación de estos alimentos. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Otra forma de ver esa relación es a través de este caso. Dice, la demanda inversa. ¿Qué cosa es la demanda inversa? La demanda inversa es cuando el precio está en función de Q, ¿ya? Esa es la demanda inversa. La demanda inversa de verduras, eh, eh, que son compradas en los supermercados del tren es la siguiente. Entonces, fíjate, el precio de las verduras es igual a menos 3 veces Q cantidad demandada de verduras. QB es cantidad demandada de verduras. Menos pH. ¿pH qué cosa es? Precio promedio de las hamburguesas. PF, ¿qué cosa es? Precio promedio de las frutas. Y 0,5M sería ingreso promedio de los clientes del supermercado, es decir, el ingreso, ¿no?, de la población. Ahora, acá vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Lo que voy a hacer es, como queremos, dice acá, ¿no? Se pide lo siguiente primero. Explica a partir de la función de la demanda de verduras, qué tipo de bienes serían las frutas y las hamburguesas con respecto a las verduras. ¿Qué relación hay? O sea, si son sustitutos, si son complementarios. O sea, si las frutas con las verduras son sustitutos o complementarios, o si las hamburguesas con las verduras son sustitutos o complementarios. Entonces, para ello, voy a despejar, ¿no?, esto de acá. Voy a despejar la cantidad de verduras en función del precio. Es decir, cantidad de verduras, lo voy a despejar, ¿no? Despejando esto, ya este es un proceso matemático, usted despeja, acá cantidad de verduras, lo despejas en función de todas las variables y les va a salir lo siguiente, ¿no? Menos un tercio del precio de las verduras más 2 tercios del precio de las frutas menos 0,05 tercios del precio de las hamburguesas más 0,5 tercios del ingreso más 20,1 tercios. Acá me voy a detener en el tema de los signos. Acá el signo es negativo, acá el signo positivo, acá es negativo y acá es positivo. ¿Por qué es importante el signo? Porque el signo me va a indicar qué relación existe qué relación tiene la cantidad demandada de verduras con respecto al precio, ¿no?, de cada uno de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entre verduras y el precio de las verduras, el signo negativo me indica que hay una relación inversa, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entre eh, el, entre el precio de las verduras y la cantidad de verduras existe una relación inversa. Básicamente, entonces, esa conclusión es porque el signo es negativo. En el signo positivo, por ejemplo, del precio de las frutas,
Esto me indica que la cantidad de verduras y el precio de las frutas guarda una relación directamente proporcional, ¿no? Entonces, entre el precio de las frutas y la cantidad de verduras existe una relación entonces directa. Luego, el signo negativo de acá me indica que el precio de las hamburguesas y la cantidad de verduras muestra una relación inversa, ¿no? Entonces, entre el precio de las hamburguesas y la cantidad de verduras existe una relación inversa. Y finalmente, el signo más me indica que existe una relación directa entre el ingreso y la cantidad de verduras, ¿no? Entre el ingreso y la cantidad de verduras existe una relación directa. A ver, hay varias conclusiones que podemos hacer. Primero, esta relación que existe entre el precio de las verduras y la cantidad de verduras es normal porque es la relación inversa que hay según la ley de la demanda, ¿no? Esto es según la ley de la demanda, ¿no? Según la ley de la demanda, hemos dicho, cuando sube el precio, baja la cantidad demandada, ¿no? Si esto sube, esto baja, y si esto baja, esto sube. Entonces, este signo nos muestra eso. Hay una relación inversa. Ahora, aquí, la fruta y la verdura. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una relación directa? Porque si, por ejemplo, ¿no? Entre la fruta y verdura. A ver, entre la fruta y verdura. Si, por ejemplo, subiera el precio de la fruta, de acuerdo a la ley de la demanda, de acuerdo a la ley de la demanda, caería la cantidad consumida de fruta. Ahora, ¿qué pasaría con, por ejemplo, con la demanda de verduras? ¿No? ¿Qué pasaría con la demanda de verduras? Entonces, eh, la demanda de verduras, como la relación, como la relación es directa entre la fruta, entre el precio de la fruta, ¿no? Eh, aumentaría como relación directa. Por lo tanto, aumentaría la cantidad comprada de verdura. A ver, voy a ponerlo aquí en un gráfico, ¿ya? Mejor. A ver, tenemos acá el precio de la fruta y la cantidad de fruta. Precio de la verdura y la cantidad de verdura, ¿no? Fruta y verdura. La demanda, con relación a su precio, tiene pendiente negativa. Entonces, si se produce un incremento del precio de la fruta, este es el precio y esta es la cantidad comprada en un momento dado, ¿no? Entonces, si sube el precio, de acuerdo a la ley de la demanda, caería la cantidad comprada de fruta. Entonces, como la gente compra menos fruta, ¿no? La gente, digamos, el público que tiene una alimentación más sana, digamos, ¿no? Más vegana en este caso. Entonces, la opción que le quedaría sería la verdura, porque la verdura, su precio no ha cambiado, ¿no? Entonces decíamos, si es que, si es que se produce
un aumento en el precio de las verduras y una caída del consumo de frutas, entonces ahora la opción que se encontraría sería entonces comprar más, demandar más verdura. Entonces aumentaría la demanda de verdura, aumentaría la demanda de verdura, y como no ha cambiado el precio de la verdura, el precio se mantiene constante, entonces acá, ojo, acá hay un desplazamiento de la curva. Entonces se compra más verdura. Entonces, la relación acá inversa, la relación inversa existe en tanto que si aumentó el precio de la fruta, aumentó, aumentó la cantidad de verdura. O sea, hay una relación acá, una relación directa entre el precio de la fruta y la cantidad de verduras. Entonces, esa relación directa lo vemos a través del signo positivo, ¿no? El signo positivo me indica esa relación directa. Una cosa parecida vamos a ver con las hamburguesas, ¿no? Entre, entre las hamburguesas y las verduras. ¿Qué pasaría si sube el precio de las hamburguesas? Bueno, las hamburguesas siempre contienen verduras, ¿no? O sea, la carne hamburguesa con las verduras, o sea, se consumen juntos. Entonces, ante un incremento del precio de las hamburguesas, la gente compra menos hamburguesas. Entonces, para preparar una hamburguesa ya no es necesario utilizar verduras porque estás comiendo menos hamburguesa, por lo tanto, tu demanda de verduras va a caer y por lo tanto el consumo de verduras. Entonces acá, igual analizamos el precio de las hamburguesas y la cantidad de hamburguesas, el precio de las verduras con la cantidad de verduras. Hamburguesas y verduras. La pendiente es negativa, suponemos que existe siempre la ley de la demanda. Esta es la demanda de hamburguesas, esta es la demanda de verduras. Se produce, vamos a suponer también que se produce un incremento en el precio de las hamburguesas, ¿no? Si sube el precio de las hamburguesas, de acuerdo a la ley de la demanda, que siempre dice que hay una relación inversa, entonces, ante un incremento del precio de las hamburguesas, disminuye la cantidad demandada de hamburguesas. Bien, como no ha cambiado digamos, el precio de las verduras, entonces la gente que come hamburguesas sin verduras juntos, al comprar menos hamburguesas, va a demandar menos verduras. O sea, la curva de la demanda de las verduras se desplaza hacia la izquierda debido a que no ha variado el precio de las verduras. Aquí hay un cambio en la demanda, ¿no? Entonces, para el mismo precio, ahora se consume menos verduras, ¿ya? Por lo tanto, la relación que se muestra ahora entre las hamburguesas y las verduras es una relación entonces inversa. Relación inversa, ¿no? Eh, las frutas y las verduras, ¿qué cosas son? Son bienes sustitutos. Son bienes sustitutos. ¿Y qué relación hay entre las hamburguesas y las verduras? Estos son bienes complementarios. O sea, que siempre que dos bienes sean sustitutos, el precio de un bien, de uno de los bienes y la cantidad comprada o la demanda del otro bien
va a tener una relación directa. Así es. Siempre va a haber una relación directa entre el precio de un sustituto, ¿no? Entre el precio de un sustituto junto con la demanda y cantidad comprada del otro sustituto. En cambio, cuando son complementarios, el precio de un complementario con la cantidad del otro bien relacionado, que es complementario, va a ser una relación inversa, siempre. ¿Ya? Entonces, esta relación inversa lo vemos acá, ¿no? Bueno, aunque no nos pidieron analizar qué pasa con el ingreso, lo que sí podemos ver es que como el signo es positivo, como el signo es positivo acá, quiere decir que vamos a poner acá, ¿no? Entre, entre el ingreso y las verduras, si se produce un incremento en el ingreso, va a aumentar el consumo de verduras. O sea, esto me quiere decir que hay una relación directa y que entonces las verduras es un bien normal. Las verduras es un bien normal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, así que lo que importa es tipo el precio del primero y la cantidad del segundo. No te entendí. Ah, ya. Lo que importa para esto, tipo decir qué relaciones es el precio del primero y después sería la cantidad del segundo. Tipo, porque lo No, es de que, cantidad de F no importa para la relación, ¿no? bueno, claro. Para determinar la relación de un bien con respecto al otro, hay que despejar siempre la cantidad, ¿no? No tenerlo en la forma inversa, sino en la forma normal, que es Q en función de todo lo demás. Entonces, acá hay tres bienes, obvio. Acá hay tres bienes. Lo que nosotros estamos viendo es que hay verduras, hay frutas y hay hamburguesas. ¿Cuál es la relación entre, o sea, nos preguntan por la relación entre los bienes? Las frutas y las verduras son bienes que son sustitutos, las frutas y las verduras. En cambio, las frutas y las hamburguesas son bienes complementarios entre ellos, ¿no? Eso es lo que se establece en función a los signos de acá, ¿no? Acá, al signo de frutas, que es positivo, y al signo de hamburguesas, que es negativo. Este signo, de todas maneras, tiene que ser negativo porque hay, obviamente, una relación inversa entre el precio y la cantidad de un mismo bien, de un mismo bien. Y entre el ingreso y las verduras, como el signo es positivo, entonces el bien es normal, ¿no? Eh, o sea, acá, cuando tú tengas una ecuación de demanda, ¿no? De demanda, con varios bienes, ¿no? Con varios bienes, se puede, entonces, despejando la cantidad de uno de los bienes que quieras analizar, se puede establecer qué relación existe. Probablemente, si tú despejas, no sé, el precio de las, digamos, el precio de las frutas o el precio de las hamburguesas, también podrías establecer la relación con respecto al precio de las frutas con respecto a las verduras o el precio de las frutas con respecto a las hamburguesas, si hay o no relación, ¿no? Pero acá lo hemos hecho, como nos piden, desde el punto de vista de las verduras con respecto a los otros bienes. Bien, bueno, estos son los problemas que se conocen como intuitivos, problemas donde tú tienes que graficar y tu razonamiento tiene que ser en función a estas gráficas, ¿ya? Tanto la pregunta uno como la pregunta 2, ¿no?
acá falta una segunda parte, ¿no? A partir de la función de la demanda, ¿qué tipo de bienes serían las verduras con respecto al ingreso? Ah, ya lo habíamos hecho, ¿no? Con respecto al ingreso. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a esta ecuación, acá, entonces existe una relación directa, ¿no? Esto quiere decir que si aumenta el ingreso, aumenta la demanda de verduras y por lo tanto aumenta el consumo de verduras. Si baja el ingreso, disminuye la demanda de verduras y por lo tanto cae el consumo de las verduras. Los ingresos son un factor del ceteris paribus, o sea, los ingresos van a provocar, para el caso de las verduras, ¿no? Como no ha cambiado el precio, un desplazamiento de su curva, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, manteniéndose el precio constante. ¿Está bien? Entonces, lo que cambia es esto, ¿no? Esto o esto, pero por factores distintos al precio. El precio de la verdura se mantiene constante. Si hubiese cambiado el precio, hubiese habido un cambio a lo largo de la curva, pero no, cambió el ingreso. Por eso es que toda la curva se desplaza. Recuerda entonces la diferencia que decíamos que había entre cantidad demandada y demanda, ¿ya? La cantidad demandada, la cantidad demandada solamente cambia cuando cambia el precio del mismo bien, o sea, ahí habría un cambio de punto a punto, pero la demanda cambia cuando cambia algún factor del ceteris paribus. Y el factor del ceteris paribus que está cambiando para que se desplace esto es el ingreso al consumidor. Y en los casos anteriores, el factor del ceteris paribus fue el precio de los bienes relacionados, sustitutos y complementarios. Bien, ahora veamos este tercer caso. Dice, el siguiente gráfico presenta la curva de la demanda de un consumidor en el bien X. Y nos piden obtener la función de la demanda de este consumidor, ¿no? A ver, habíamos dicho de que la demanda se puede representar mediante la demanda inversa o la demanda normal, ¿no? Entonces, si, si, si tú quieres si tú quieres la demanda inversa, ¿no? El precio estaría en función de la cantidad. El precio está en función de la cantidad. Entonces, para hallar la demanda inversa, vamos a ponerlo acá ya, para poder hallar A menos B por Q, la demanda inversa, hay dos parámetros que tú tienes que hallar, ¿no? Obtener el parámetro A y el parámetro B. Entonces, acá habría que hallar A y B para hallar eso. Y si quieres obtener la ecuación de la demanda tendría que estar en función del precio. Entonces, puedes emplear, digamos, de repente C menos D por P, ¿no? ¿Ya? Puedes llamarlo así. Entonces, en el primer caso,
A, A viene a ser, en la demanda inversa, A representa el precio máximo, ¿no? A representa el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor. El precio máximo viene a ser el intersecto con el eje vertical, ¿ya? Entonces, en ese caso, es igual a 18. Y B viene a ser la pendiente, ¿no? B es la pendiente. Y la pendiente es la diferencia de las ordenadas, que en este caso es el precio, el eje del precio, sobre la diferencia de las abscisas. Ojo que esto siempre va en valor absoluto, ¿ya? En valor absoluto. Es decir, no nos preocupemos por el sentido de la resta. Para esto voy a escoger un par de puntos de la curva de la demanda, ¿ya? Porque en una recta, en una recta, cualquier de parte de puntos va a permitir hallar la pendiente. La pendiente es constante a lo largo de toda la recta. Entonces, por ejemplo, yo escojo estos dos puntos. Caray, este punto y este punto. Entonces, digo, la diferencia entre estos precios y la diferencia entre estas cantidades. Entonces, acá sería la diferencia de los, de los precios es igual a 2 y la diferencia de las cantidades es igual a 1. Entonces sería 2 sobre 1, esto es igual a 2. Por lo tanto, por lo tanto, la función inversa de la demanda sería 18 menos 2Q. ¿Ok? 2Q. Ahora aquí voy a hallar, en el caso de la demanda, el parámetro C. El parámetro C viene a representar la cantidad máxima. La cantidad máxima que se puede consumir. Y el Q máximo viene a ser la abscisa en el origen, ¿no? Esto es el Q máximo. Y el Q máximo es igual a 9. Y el parámetro D viene a ser como la inversa de la pendiente. La inversa de la pendiente, que sería variación de Q sobre variación de P. O sea, si tomamos estos mismos dos puntos, variación de Q es 1 y variación de P es 2. O sea, sería un medio sería entonces, por lo tanto, la función, la función de la demanda sería igual a 9 menos un medio de P. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? ¿Está claro? Sí, sí. Listo. Ahora dice, si en este mercado, o sea, ojo que esto era la demanda de un consumidor, ¿no? Es de un consumidor nada más, la demanda de un consumidor. Pero dice, este mercado ahora está compuesto por 20 compradores con la misma demanda. Hallar la función de la demanda del mercado.
Bien, para hallar la demanda de mercado, la demanda del mercado, tenemos que multiplicar el número de consumidores por la demanda individual. La demanda individual que está en función del precio. N es el número de compradores o consumidores, ¿ya? Entonces, nos están diciendo por dato que el número de compradores es 20 y la función de la demanda es esta. Entonces, como el número de compradores es 20 y la función de la demanda es 9 menos un medio de P, por lo tanto, la función de la demanda sería 20 por 9 menos un medio de P. Ojo que es importante que la demanda siempre esté en la forma Q en función de P. O sea, no podríamos utilizar esta. Esta no se utiliza para hallar la demanda del mercado. Se utiliza esta, Q en función de P. Entonces, operando, esto es igual a 180 menos 10P. La demanda de todo el mercado, ¿no? Multiplicamos la demanda individual por la demanda de un consumidor. Suponiendo, esto, claro está, suponiendo que todos los consumidores tienen la misma demanda. Bien, C. Dice, ante la caída del precio de un bien sustituto, la demanda del bien X se modifica, lo cual ocasionará que ahora se consuman 50 unidades menos de este producto para cada nivel de precios. Encontrar la nueva función de la demanda. Ojo, dice acá, ante la caída del precio de un bien sustituto, ¿ya? Que sería en este caso el bien X. La demanda, ¿no? La demanda del bien X, del otro bien, ¿no? Se modifica y que para cada nivel de precio, donde para cada nivel de precio ahora se consumen 50 unidades más en ese mercado. A ver, vamos a aplicar la intuición. Si cae el precio de un bien sustituto, que en este caso es el bien Y, entonces por ley la demanda, los consumidores van a comprar, van a consumir más unidades de dicho bien. Pero luego dice que esto genera que la demanda se modifique y que ahora se consuman 50 unidades más. Es decir, la demanda debe haber aumentado para que se consuman 50 unidades más. Entonces vamos a expresarlo gráficamente. Entonces, esta es la cantidad de Y, esta es la cantidad de X, precio de X, precio de Y. Entonces, este es el bien y bien X. En el caso del bien X, solamente cambió el precio nada más. Entonces nos dicen que el precio ha caído. Eso significa que la cantidad demandada aumentó. Entonces hubo cambio de punto a punto. Ha habido un cambio de punto a punto, nada más. Ante esto, dice que la demanda del bien X aumentó. La demanda del bien X aumentó, ¿no? Es más, nos dicen que para cada nivel de precios ahora se consumen 50 unidades más. Para cada nivel de precio. Para este nivel de precios, 50 unidades más. Para este mismo nivel de precios, 50 unidades más. Es más,
inclusive para el nivel de precio cero, ahora es 50 unidades más. Entonces, aquí quiero llegar. Si inicialmente, si inicialmente en este mercado, la cantidad máxima demandada, ¿cuánto era? ¿No? Ahora se consumen 50 unidades más. La cantidad demandada del mercado era de 180. O sea, 180 viene a ser el Q máximo. Entonces, el Q máximo es 180. Ahora se consumen 50 unidades más. Quiere decir que el nuevo Q máximo va a ser entonces 230, ¿no? Porque acá dice 50 unidades más, ¿no? Se consumen 50 unidades más. Por lo tanto, antes, antes la ecuación de la demanda era 180 menos 10P. Después, ante la... Acá hay una relación, ojo, inversa, ¿no? Acá hay una relación inversa porque si si el precio de un bien cae y aumenta la cantidad demandada del otro, esto quiere decir que de acuerdo a la relación inversa, entonces ambos bienes son complementarios. Son complementarios. Entonces, la demanda cambia y ahora va a ser 230 menos 10P, porque el desplazamiento siempre se da en forma paralela. ¿Alguna pregunta? Ojo que esta parte es importante. Cada vez que te digan, esta es una frase muy común, ¿no? En los enunciados. Para cada nivel de precios. O sea, para cada nivel quiere decir por ejemplo, para este precio, es la misma cantidad, digamos, las cantidades ahora son 50 unidades más. O sea, de acá, digamos, 7,5, este va a ser 55. Para este precio, por ejemplo, si esto era, por ejemplo, 20, esto va a ser 50 unidades más, 70, ¿no? Ahora, 7,0 y la cantidad máxima es 180, le sumamos también 50 y la cantidad ahora es 230. Pero justo este es el parámetro de la ecuación de la demanda. La ecuación de la demanda cambia, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? Mira, ojo, estoy planteando ejercicios que vas a ver y que seguramente van a ser más complejos. ¿Todo bien? Bueno, Sí. a ver, dice acá, existe un mercado de programas informáticos. Mercado de programas informáticos, software. El precio de los software se mide en soles y la cantidad es medida en el número de software transados al año. Gracias a las encuestas realizadas a los consumidores de software, ha sido posible rescatar la siguiente información. A ver, la información dice, cuando el precio, cuando el precio es igual o supera 2.340 soles, no habrá consumidores que deseen adquirir, ¿no? Que deseen adquirir software. Y si el precio, si el precio subiera en un sol, tres software dejarían de ser comprados.
encuentre la función de la demanda del mercado de software, asuma que se trata de una función lineal, ¿ya? O sea, dos variables de grado 1. A ver, voy a bosquejar la demanda el gráfico de la demanda de software. En su forma inversa, la demanda tiene esta expresión, ¿no? Tiene estos dos parámetros. Tiene el parámetro A, que representa el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor. El parámetro A es este, que está acá, ¿ya? Este es el precio máximo. Y tenemos también el, la pendiente, ¿no? El parámetro B, que es la variación de las ordenadas, que en este caso sería el eje de los precios, sobre la variación de las abscisas, que es las cantidades, ¿no? En valor absoluto siempre. Bien, basémonos en la información. Dice, si el precio es igual o supera los 1.340 soles, si el precio es igual o supera a los 1.340 soles, no habrá consumidores que deseen adquirir este bien. O sea, la cantidad sería cero. ¿Qué cosa es lo que me están dando? En otras palabras, me están diciendo de que si alcanzamos un precio de 1.340 soles o más, aquí no existe demanda. Acá. O sea, la cantidad comprada va a ser cero. Ahora, si el precio subiera un sol, tres software dejarían de ser comprados. O sea, la variación de la cantidad se reduce en TROS. ¿Y esto para qué sirve? Para determinar la pendiente. Si el precio sube un sol, la cantidad, esta es la variación de la cantidad disminuye en tres software. Como vamos a colocar valor absoluto, ya no coloco el negativo, ya. Todo está en valor absoluto. Entonces, con estos dos parámetros que ya tenemos, podemos hallar la ecuación de la demanda, ¿no? Entonces, A es 1.340, B es igual a un tercio, por lo tanto, la función de la demanda sería 1.340 menos un tercio de Q. O despejando Q en función de P también, lo hallamos de la otra forma, sería 4.020 menos 3P, ¿no? O sea en la forma inversa o en la forma normal, ¿no? ¿Ya? Esta es la función de la demanda. Esta es la demanda inversa. Este es P en función de Q. Y esta es la demanda normal, que es Q en función de P. ¿Alguna pregunta? Bien. Aquí dice ahora, imagine que el ingreso de los consumidores de software aumenta, ¿no? Ya sabemos que el ingreso es un determinante de la demanda. Aumenta bruscamente. ¿Qué sucedería con la demanda de software? Explique intuitiva gráficamente. Para su respuesta dice, plantee los supuestos que considera pertinentes. A ver, la tentación es que si me dicen que el ingreso aumentó, entonces yo automáticamente digo, bueno, voy a subir la demanda. Subo la demanda, pero
¿Qué sucede? Eso siempre y cuando asumas que el bien es un bien normal. Pero ¿qué pasaría si el bien es inferior? Si el bien es inferior, no podría subir la demanda, sino todo lo contrario, caería. Entonces, como, como aumenta el ingreso, ¿no? Como aumenta el ingreso de los consumidores, entonces aumenta, ¿no? Aumenta la demanda, vamos a ponerlo más chiquito. Entonces aumenta la demanda de software, ¿no? Si el bien es normal, ¿no? Si el bien es normal, pero también podría caer la demanda si el bien es inferior, ¿ya? Aumenta o disminuye. O sea, la demanda, la demanda se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si es normal o si es inferior. Bien normal y bien inferior. Bien normal, sube el ingreso, sube la demanda. Bien inferior, sube el ingreso, disminuye la demanda. ¿Está claro? Bien, ahora veamos este caso. Dice, habla de Pedro. Pedro es comprador de carne de res. Su ecuación de demanda individual está representada por la función, ahí está, función de demanda de Pedro. Asuma que el precio P es medio nuevos soles y la cantidad de carne de res Q en kilos por mes. Otro consumidor de carne es Pablo, quien dejará de demandar este producto cuando sea 12 soles mayor que el precio que anula la cantidad demandada de carne de res de Pedro. Además, por cada nuevo sol que baje el precio de carne de res, Pablo aumentará su cantidad demandada en 4 kilos por mes. Se pide hallar la demanda individual de Pablo. Así es, de Pablo. Allá, Pablo es el último, ¿no? La demanda individual de Pablo. Bien, entonces comencemos con Pedro, ¿no? Al que conocemos bien. Pedro dice, tiene una función de la demanda que es en la forma Q en función de P, 165 menos 5P. Si lo expreso en la forma inversa para conocer cuál es la cantidad que anula su cantidad demandada, entonces despejo P en función de Q, esto es igual a 33 menos un quinto de Q. O sea, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque este precio que aparece acá, este término independiente, no es solamente el precio máximo que está dispuesto a pagar Pedro por, por esta carne de res, sino también que representa, ¿no? Es el precio que anula
su cantidad demandada. El precio que anula su cantidad demandada. El precio que anula su cantidad demandada es 33, ¿no? Entonces, ello va a ser muy relevante para poder hallar la demanda de Pablo, ¿ok? Voy a construir la demanda de Pablo en la forma inversa, inicialmente, ¿no? Que tiene la forma A menos B por Q. Ahora voy a plantearlo gráficamente para que se entienda mejor. Estos son los precios, el eje de los precios y el eje de la cantidad. Tenemos los dos compañeros, Pedro y Pablo. Tenemos acá la demanda de Pedro, ¿no? La demanda de Pedro, acá está la demanda de Pablo. De acuerdo a la ecuación de Pedro, la cantidad máxima es 33, ¿no? Perdón, el precio máximo es 33. Este es el intercepto 33. Bueno, por curiosidad, este intercepto, por ejemplo, que representa el Q máximo, ¿no? De la cantidad máxima que puede consumir. Bueno, pues como referencia lo voy a poner nada más, este 165. Listo. Ahora, respecto a Pablo tenemos que hallar dos cosas. Tenemos que hallar cuánto es el parámetro A y cuánto es el parámetro B, ¿no? Tenemos que hallar cuánto es A y cuánto es B. A ver, A es el precio máximo y B es la pendiente, ¿no? Ya, respecto al precio máximo, dice, dejará de demandar este producto cuando su precio sea 12 soles mayor que el precio que anula la cantidad demandada de res de Pedro. Si el precio que anula la cantidad demandada de Pedro es 33, para el caso entonces de Pablo sería 33 más 12, porque es mayor, ¿no? Entonces sería 45. Entonces, este de acá, para Pablo, es 45. Luego dice, por cada nuevo sol que baje el precio del kilo de carne de res, Pablo aumentará su cantidad demandada en 4 kilos por mes. O sea, si se produce lo siguiente, digamos, pasemos en ese sentido, de A a B. Si cae, si cae el precio en un sol, entonces la cantidad comprada va a aumentar en 4 kilos. Entonces la pendiente es variación de P sobre variación de Q en valor absoluto. Variación de P es 1, variación de Q es 4. Esto sería un cuarto. Entonces ya tengo los dos parámetros, tengo A y B, por lo tanto, la función de la demanda de Pablo sería 45 menos un cuarto, un cuarto de Q, ¿no? 45 menos un cuarto de Q, o si quieren, se puede, caray, se puede, caray, se puede dar de la forma normal, es decir, poner Q en función de P. Entonces, Q en función de P, despejando, sería 180 menos 4P. ¿Ok?